firme o no firme, el mar no es nuestro. Lo que está disputándose ahí es el problema estatal y el problema privado. Lo que ahorita está haciendo Dina y lo que está haciendo la izquierda son intereses que no nos toman en cuenta a nosotros, es entre ellos. Y nos hace creer que uno de ellos está con nosotros. Ninguno de los dos está con nosotros, porque los dos defienden el Estado y lo han puesto al servicio del gran capital. Lo que dice la señora cuando habla de Pedro Castillo. Pedro Castillo no le hizo caso a Lenin, no le hizo caso a Lenin. Lenin, ¿qué dice? Lenin dice, no hay que, en esa obra Cretinismo Parlamentario, no sé si alguien lo ha leído. ¿Qué dice Lenin ahí? No hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país completamente cierto. La historia en el mundo le da la razón. Entonces, compañero Castillo, yo desarrollé acá el programa de Castillo, yo, el único, no hay otro. Desarrolló la cuestión política de Castillo y la cuestión ideológica de Castillo. Y yo decía en la plaza, estábamos en la plaza, esto no lo va a poder desarrollar Pedro Castillo. Y la gente se me venía encima. Ahí está, ahí no está. Lo chantajearon, lo difamaron, lo calumniaron, la prensa, el credo, la gran burguesía y afuera. Entonces, amigo, hacer una ley. ¿Cuál fue el delito de Castillo? Hacer el segundo contrato con China. El primero lo hizo Vizcarra, el megapuerto de Chancay. El segundo contrato de Pedro Castillo, ¿cuál era? El tren interamericano-China, que iba a unir de Tumbes a Tacna y de Tacna a Tumbes en minutos, en escasos minutos. Y luego ese tren iba a interconectarse con Puno y el Cusco y luego América Latina. Y le agarraba la guerra geopolítica a Norteamérica con la nueva ruta de la seda. ¿Qué hizo John Biden? Agarró a ese agente 9 años de la CIA, embajadora del Perú, Kena. Ella le acarmó todo el complot para que se vayan en contra de Pedro Castillo. ¿Cuál fue el segundo delito de Castillo? Castillo dijo, señores de la SUNAT, pásenme los deudores. Y la SUNAT le alcanzó. ¿Quiénes eran los deudores? Nosotros no. Los grupos de poder, Romero, la Telefónica, Graña Montero, Buenaventura, etc. ¿Cuánto debían? 65.000 millones de soles. ¿Qué hizo Pedro Castillo? Elaboró un proyecto de ley, la reforma tributaria. ¿Qué dijo ahí? Que si no pagan esto dentro de un mes, se le incautan todos sus bienes de capital. Saltó la confianza, dijo, saquen ese serrano. Y había serranos del pueblo que también decían igual, saquen ese serrano. ¿Qué te parece? 2, hizo la ley de la educación. ¿Qué dijo ahí? El 10% del PBI para educación. 2, la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. ¿Quién saltó? La iglesia. Saquen ese demonio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene universidades privadas a nivel nacional y colegios privados. ¿Te das cuenta? Saltó Acuña, Luna, Díez Canseco, los mercaderes de la educación. Arajo. 3, hizo la ley laboral en un congreso en Arequipa, donde estaba el ministro de Trabajo. ¿Cómo se llama? Maraví. Oiga, todas las centrales sindicales. Y allí Pedro Castillo planteó. ¿Qué dijo? El derecho a la sindicalización y los pactos colectivos. Y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. Oiga, saltó la Confiet, saltó el Club de la Construcción. Carajo, Fuerza Armada, saquen ese hombre que se va a traer abajo al país. La prensa elaboró la ley agraria. ¿Qué dijo? Que el campesino pobre no es como dijo Velasco, no. Pero Castillo dijo que el campesino pobre que labra la tierra, siembra y cosecha, él tiene que exportar. Eso no lo dijo Velasco. Él tiene que exportar. Y lo fregó Romero, Alicón, lo fregó. Carajo, saltó y dijo, saquen ese hombre.
elaboró la ley de la minería, donde el minero que trabaja en los socavones, él es el dueño. ¿Qué te parece, amigo? Y él tiene que exportar. Lo fregó al grupo Buenaventura, a Roque Benavides. Por eso lo sacaron a Pedro Castillo. Que golpe de Estado, eso lo... Y ahora, cuando se ventiló su caso en la Corte, en la OEA y en las Naciones Unidas, ¿qué hizo Castillo? ¿Por qué crees que han pasado 24 abogados? Y todos salieron. Porque este Estado corrupto, le decía ese abogado. Mira, estás defendiendo a un traidor a la patria. Y si sigues defendiendo, te vamos a investigar a ti y a tu quinta generación, carajo. Y el abogado renunciaba. Hizo Pedro Castillo. Carajo, lo asesoraron y le trajeron 2 abogados internacionales, a Crosatto y Zaffaroni, y lo fregó, carajo, al Estado. Oiga, Crosatto y Zaffaroni ventiló el caso de Pedro Castillo en la Corte y le dieron la razón. Luego pasaron a la OEA y le dieron la razón. Y luego pasaron a las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Oiga, allí Crosatto le dijo al cuerpo legal del Estado: demuéstrenme ustedes que mi patrocinado ha hecho un golpe de Estado. Acá tengo la Constitución. Tome, demuéstreme. ¿Y saben lo que dijo el abogado? ¿Sabe lo que dijo el cuerpo legal del Estado? Señores, eso es una interpretación mía. ¿Qué te parece, amigo? ¿Y qué dijo la OEA, la Corte, las Naciones Unidas? Este caso se archiva, lo archivaron. Por lo tanto, recomendamos que Pedro Castillo salga en libertad, porque él hasta ahora es un preso político. Lo dijo las Naciones Unidas. ¿Qué dijo el cuerpo legal del Estado cuando a Pedro Castillo le dijeron que era corrupto? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Patricia Benavides? Cuando el juez le decía: Patricia, tú eres el fiscal, acusa a Pedro Castillo, yo lo meto a la cárcel de prisión preventiva efectiva. ¿Qué dijo Patricia Benavides? Señor, no puedo acusar porque no tengo pruebas. ¿Y qué le dijo el juez? Y Jarelín López, Samir, Mariano González, Pacheco, el español, ¿por qué si te han mentido no van a la cárcel? ¿Y saben lo que dijo Patricia Benavides? Es que ellos son testigos preliminares. Este amigo, todo un juego, carajo, del Estado. Oiga, arriba, ¿qué le dijeron? Señores, dieron una recomendación. La Corte, la OEA y las Naciones Unidas. Recomendamos que el profesor Pedro Castillo salga en libertad. ¿Qué dijeron acá? Que las recomendaciones no son vinculantes. En otras palabras, que no tienen carácter de ley. Eso lo dijeron acá. Sí tienen carácter de ley, sí son vinculantes. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con Cuba? ¿Por qué las Naciones Unidas lo bloqueó Cuba? Si no son vinculantes, porque si Cuba no hubiera hecho caso, pero ¿por qué lo bloquearon? 2. ¿Por qué bloquearon Nicaragua si no son vinculantes? ¿Por qué bloquearon Venezuela si no son vinculantes? Son vinculantes. El problema es que acá hay una guerra política de intereses, porque ¿sabes? Si Pedro Castillo sale, apenas da el primer paso afuera, automáticamente es presidente y automáticamente se activan los 70 proyectos de ley y el Congreso se disuelve. Eso es el temor de ellos. Y van a la cárcel DINA, mando militares, jueces, fiscales, carajo, hasta Monseñor Barreto se va a la cárcel, me dejo entender. Por eso es que hay una bomba de tiempo acá, y por eso es que Pedro Castillo ahora, ¿qué ha dicho? ¿Qué crees que ha dicho ahora Pedro Castillo la semana pasada? Ha dicho que esta semana va a ser una conferencia, esta semana que viene, creo que es el miércoles, jueves. Pero ¿qué ha dicho antes? ¿Sabe lo que ha dicho? Señores, hagan un frente político. Hagan un frente político atrás, por favor. Hagan un frente político y yo en ese frente político voy a postular como el primer senador. Pero hagan un frente político. ¿Y sabes quién ha ido a conversar con Pedro Castillo? Juntos por el Perú. Pero ahí está, pues.
va a ir con el APO. ¿Cómo se llama el presidente del APO? Aníbal Torres. Aníbal Torres. Aníbal Torres. Es decir, quiere un frente y está presentando 10 puntos. Uno, la libertad de él. La libertad de él y obviamente de los presos políticos. Dos, está planteando el desarrollo de la industria en el país. Está planteando la reforma laboral para los trabajadores. Está planteando el cambio de constitución. Es decir, son 10 puntos. Y sobre eso estamos. Ahora, ¿qué hay? Hay una pelea entre estas organizaciones que van donde Pedro Castillo. Porque uno dice tú no, el otro sí. ¿Sabías tú que con Verónica está Antauro? Y Pedro Castillo no lo quiere Antauro, porque Antauro dijo que ese presidente Pedro Castillo es ladrón de gallinas. Y Antauro le respondió, ¿y dónde están las gallinas que he robado? Y ahora está en Juntos por el Perú, y Juntos por el Perú está en el frente, está solicitando. Es decir, hay como 15 partidos ya que quieren ir con Pedro Castillo. ¿Qué te parece? Y entre ellos hay un conflicto, porque por una curul son 15, por una curul. ¿Y qué crees que va a reinar ahí? ¿La ideología? ¿Qué va a reinar? Va a reinar el dinero. Eso es. A ver, ¿quién da más por el número 1? Tú, $300.000. Bien, ¿quién da más? El que da más, agarra el 1 y el otro baja al número 2. Eso va a ser. Eso es, la mafia. Las elecciones es un mercado, ¿ya, amigo? Y siempre lo ha sido así. Hablando de gallinas, mencionó de gallinas. Me gustaría saber por qué Pedro habló de esa frase de que el profesor o el alumno llevaba el pollo. No. Y le preguntó al profe si está vivo o está muerto. Sí, el que dijo eso ¿qué quiere decir con eso? fue Antauro. Antauro. Y Antauro, no es. Pedro Castillo en su campaña dijo de que llevó, ¿cierto? Un alumno llevó un pollo atrás al colegio. Sí. Y le preguntó si está vivo o está muerto. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, le estaba contestando. Del chiste, ¿no? Le estaba contestando a Antauro. Pero Antauro también le dio la venia a Dina Boluarte. También lo apoyó. Cuando salió libre, Antauro estuvo acá. ¿Y qué cosa dijo? No podemos olvidar eso. ¿Qué dijo Antauro cuando salió en libertad? Que apoyemos a Dina. ¿Cómo podemos olvidar eso? Es un traidor. Eres un traidor. Entonces, compañero, lo que estamos viendo acá es una guerra por una curul. Es una guerra por tener un cargo. ¿Por qué crees tú que por un número de un partido están dando $200.000? Están invirtiendo, porque una vez que salen como Senado, en un segundo lo recuperan. Nada más, solamente con una firma. Nada más, si vives tranquilo. Eso es el Estado. Y congresista que no quiere, ¿qué viene? El chantaje, la calumnia, la difamación. Es una mafia el Estado. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el Estado. Porque si yo estaría de acuerdo con el Estado, entonces no tendría derecho a criticar a Dina. No tendría derecho a criticar a Keiko. No tendría derecho a criticar a nadie. Porque estoy de acuerdo con el Estado. Pero hay gente que está postulando y está criticando a Dina, está criticando a Keiko. Si tú eres también parte de la mafia, desde el momento, yo te pregunto, cuando vas a la playa, ¿qué vas? ¿A qué vas? A bañarte. Y si tú dices ahí que nadie se baña, te agarran a palos. ¿A qué vas a la cantina? ¿A qué vas? A beber.